¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Penalistas, trabajando por una justicia de calidad. Este programa es producido por la unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Y hoy está con nosotros el doctor Eber Campos Bernal. Él es docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es especialista en materia constitucional. Él nos hablará de todos los temas que relacionan a esta materia y que llama la atención ahora a nuestro país. Doctor, bienvenido al programa. Muchas gracias, Alejandra, por la invitación. Bien, pero antes de ello vamos a presentar nuestras acostumbradas noticias regionales. La primera Sala Penal de Apelaciones Permanente de Cajamarca, presidida por el juez superior Jorge Fernando Bazán Cerdán e integrada por los magistrados Ena Mercado Calderón y Jorge Luis de la Cruz Medina, confirmaron por unanimidad la resolución número 1 de fecha 11 de septiembre de 2020, emitida por el juez del Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Cajamarca, que rechazó el recurso de habeas corpus que declaró improcedente liminarmente la demanda formulada por Enrique Bernal Solano y Ricardo Aguilera Ulloa a favor de Antauro Humala Tazo. Los magistrados verificaron que la resolución presenta una motivación razonada y suficiente respecto del examen de los presupuestos para declarar liminarmente improcedente la demanda de habeas corpus, al haberse establecido que la verdadera pretensión de los demandantes no forma parte del contenido constitucionalmente protegido de los derechos fundamentales a la libertad personal, a la vida, a la salud y a la integridad personal, que son objeto de tutela del proceso constitucional de habeas corpus. En la resolución emitida, el órgano jurisdiccional superior revisor aprecia que los demandantes y sus abogados han presentado en forma reiterada similares demandas de habeas corpus en los distritos judiciales de Lambayeque, Lima, Puno, Piura, San Martín, Huancayo y La Libertad, que fueron declaradas improcedentes por la Magistratura Nacional, además de infringir su deber de actuar como servidores de la justicia, así como su deber de proceder con sujeción a los principios de probidad y veracidad, conforme lo estipula el artículo 288.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La Sala verificó que sobre el presunto riesgo de vida y salud del beneficiario no se aprecia ninguna amenaza o vulneración a sus derechos a la vida, a la salud y a la integridad en su condición de interno en un establecimiento penitenciario. La unidad del equipo técnico institucional de implementación del nuevo Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú inicia su ciclo de conferencias especializadas en materia penal y procesal penal. Espéranos cada martes a las 5 de la tarde a través de nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. ¡Los esperamos! De manera satisfactoria se desarrolló la presentación y análisis del libro Medidas de Deshacinamiento Penitenciario por Emergencia Sanitaria, libro elaborado por el doctor Eliseo Jean-Paul Taboada Pilco, juez superior titular de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad. Finalizo entonces con unos datos que he podido recabar y que tiene mucha relación con lo manifestado con el doctor Gustavo Álvarez Trujillo. Los datos que he podido obtener señalan que en marzo, por ejemplo, existía una población penitenciaria de 97.498 internos, pero a septiembre del presente año se ha reducido en 88.211. 88.211. Quiere decir que ha decrecido la población penitenciaria en menos 9.5% en 6 meses, porque han egresado 9.287 internos. Y el hacinamiento penitenciario ha decrecido también, de 138% ha decrecido en un 22%, quedando en un 116%. Y se estima aproximadamente que de ese total, el 39% tiene que ver con las medidas de deshacinamiento penitenciario, lo cual quiere decir que los operadores de justicia, los magistrados a nivel nacional, están respondiendo de manera adecuada
en la aplicación de las medidas de deshacinamiento reguladas en el decreto legislativo 1513. En la actividad participó como presentador el doctor Gustavo Álvarez Trujillo, consejero del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial y presidente de la Unidad del Equipo Técnico Institucional de Implementación del Código Procesal Penal del Poder Judicial del Perú. Nos encontramos aún en emergencia sanitaria, acomodándonos a la nueva convivencia social, con el virus aún circulando en el medio, con riesgo incluso de una segunda ola de infecciones masivas, y aún así tenemos entre nosotros un libro entregado a la comunidad jurídica que de seguro servirá de consulta para resolver dudas respecto a las normas contenidas en el decreto legislativo 1513. Es digno de comentario el hecho que encontré en el libro algunas respuestas a preguntas o consultas formuladas desde la judicatura a la UETI, lo cual me permite dimensionar la importancia del trabajo intelectual de nuestro destacado colega, el doctor Jean-Paul Taboada Pilco, a quien con todo aprecio le deseo muchos éxitos en la iniciada tarea de difundir su reciente obra, Medidas de deshacinamiento penitenciario por emergencia sanitaria, análisis del decreto legislativo 1513. Muchas gracias. A su vez, participaron en los comentarios el doctor Oscar Elio Alarcón Montoya, presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, así también la doctora Sara Angélica Pajares Bazán, presidenta de la Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de la Libertad y presidenta de la ETI Penal Distrital de la Libertad. La actividad fue transmitida a través de las redes sociales de la Unidad del Equipo Técnico Institucional del nuevo Código Procesal Penal y también compartido en las redes de Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. La Universidad Santo Toribio de Mogrovejo y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque organizaron el segundo Congreso Internacional, denominado Expediente Electrónico, la Justicia de cara al Bicentenario. Este evento de gran magnitud fue organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo y la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, actividad que buscaba transmitir las buenas prácticas que se realizan en Argentina, Chile, México, Brasil y Uruguay, así como en nuestro país en el sistema de justicia en cuanto a la migración de los expedientes físicos a digitales, conllevando al cambio de actitud de los usuarios. Este evento permitió informar de las buenas prácticas tecnológicas que se utilizan en los países invitados, así como generar espacios de diálogo y debate respecto a la nueva gestión del proceso judicial, donde se consignan todas las actuaciones procesales a través de medios electrónicos seguros con el propósito de adoptar acuerdos para optimizar la prestación del servicio de justicia. El evento se desarrolló el 27, 28 y 29 de noviembre, contando con la participación de destacados ponentes internacionales. Y bien, tal como habíamos anunciado, se encuentra con nosotros el doctor Eber Campos Bernal, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, el especialista en materia constitucional, y hoy hablaremos distintos temas relacionados a esta materia. En principio, pues bienvenido al programa, gracias por brindarnos un espacio de su agenda para esta entrevista a penalistas. Muchas gracias, Alejandra, de nuevo por la invitación. Espero que pueda responder satisfactoriamente a todas sus inquietudes. Bien, doctor, muchas gracias. A propósito de la última posición del Tribunal Constitucional, ¿podría explicarnos los supuestos en los cuales este organismo constitucional puede pronunciarse sobre una situación de esta materia? Hay una norma expresa en el Código Procesal Constitucional, que es el artículo 5, numeral 5, que establece cuáles son las condiciones o supuestos que habilitarían al Tribunal Constitucional a declarar la improcedencia por la denominada sustracción de la materia en un proceso constitucional. En resumidas cuentas, básicamente son dos esos supuestos. El primero es cuando los hechos fácticos o jurídicos que motivaron la controversia pues han desaparecido.
Y la segunda es cuando la amenaza o afectación de un derecho o de una competencia en particular ha devenido irreparable. En el caso puntual que motivó la demanda que en su momento interpuso el Poder Ejecutivo contra el Parlamento por la vacancia del expresidente Martín Vizcarra, el Tribunal Constitucional ha considerado que al haberse producido ya esta vacancia, pues no había mérito para que pues, se pronuncie sobre el fondo de esa controversia. Bien, a su criterio, ¿usted considera que este órgano constitucional máximo entre todos los órganos como el Tribunal Constitucional tuvo el escenario ideal para poder hablar de la delimitación del alcance legal en lo que es la incapacidad moral permanente, por poner un límite o parámetros a la vacancia de un presidente, es decir, a un mecanismo de control político o de sanción para dar por concluido de forma anticipada la función presidencial? Yo creo que el Tribunal Constitucional perdió una gran oportunidad. Me parece que era un caso propicio para que el Tribunal Constitucional desarrollara doctrina jurisprudencial relevante acerca de cómo comprender la figura de la vacancia por incapacidad moral permanente. Creo que el tribunal tuvo una inmejorable posibilidad de incluso pronunciarse sobre los efectos de la vacancia que terminó con el mandato del expresidente Vizcarra. Me parece que el país esperaba una respuesta de ese tipo y me parece además que el Tribunal Constitucional tenía espacio para poder desarrollar una argumentación en ese sentido en función de lo que establecen las normas vigentes. Tanto la Constitución como el Código Procesal Constitucional habilitan al Tribunal Constitucional a emitir pronunciamientos que respondan a las grandes inquietudes nacionales, sobre todo cuando lo que está en cuestión son debates que pueden afectar al futuro de la vida política del país. Y además creo que el Tribunal Constitucional debió haber emitido un pronunciamiento sobre el fondo, básicamente porque en su momento la demanda que el Poder Ejecutivo interpuso le pedía al Tribunal Constitucional una definición de los alcances jurídicos de la figura de la incapacidad moral permanente, ¿no? Que como todos sabemos, pues actualmente aparece como una figura abierta, como un concepto jurídico indeterminado, y no tenemos ni siquiera criterios claros que nos permitan acotar el sentido de esa figura normativa. Como hemos sido testigos de las últimas manifestaciones que se han desarrollado en nuestro país, en las cuales ciudadanos peruanos han fallecido y han tenido la oportunidad muchos de la ciudadanía a expresarse, a manifestarse, a reunirse libremente para manifestar sin afectar derechos de otros específicamente, en contra de lo que acontecía en el país, es decir, de la vacancia del presidente y un nuevo ingreso de un presidente que se formaba dentro del legislativo. En ese sentido, hemos visto un enfrentamiento entre estudiantes o ciudadanía en general con el derecho de manifestación y de la Policía Nacional. Entonces estamos hablando de dos ejercicios de derechos y de deberes. Entonces, ¿cuál es la función primordial de la Policía Nacional de garantizar, mantener, restablecer el orden interno y la seguridad del patrimonio público y privado? ¿Se podría observar algún conflicto entre ambas instancias, o por un lado de ejercer derechos y en el otro de cumplir ciertas funciones? Yo lo que creo es que debemos tener claro algunas premisas, algunos conceptos fundamentales. El primero es que la policía tiene como misión primordial garantizar el orden público y proteger a las personas frente a cualquier amenaza o ataque contra su integridad física. La policía no está para reprimir ni para ejercer violencia de manera arbitraria o desproporcionada sobre nadie. Y lo segundo es que el derecho a la protesta es un derecho reconocido
convencionalmente. Existen numerosos tratados internacionales de derechos humanos que reconocen el derecho a la protesta como una garantía y como una inmunidad que tiene que ser protegida por los estados. El Tribunal Constitucional hace poco, de hecho, emitió una sentencia en donde hace referencia a este derecho a la protesta y donde establece su valía para la vigencia de un régimen democrático. Entonces, yo creo que eso debemos tenerlo siempre muy, muy claro. No podemos plantear, digamos, una dicotomía entre seguridad y derecho a la protesta. Me parece que eso es maniqueo. Creo que ambas consideraciones pueden convivir perfectamente. Y lo que hemos visto en los últimos días, a mi modo de ver, es una expresión legítima del ejercicio de un derecho. Y hemos visto también excesos por parte de las fuerzas del orden contra quienes ejercían legítimamente ese derecho. Eso no significa que tengamos que generalizar, porque también he visto que hay quienes dicen la policía es la culpable de todo. Yo no estoy en esa línea. Yo creo que como en toda institución seguramente han habido elementos que han ejercido mal su labor, y eso tiene que ser investigado y tiene que ser sancionado, porque el desenlace que esa mala actuación ha tenido es terrible. Ha traído consigo muertes, ¿no? Y creo que todos debemos sentirnos apenados y avergonzados de que eso suceda en nuestro país a estas alturas. Y quienes fueran responsables de esos hechos tienen que ser identificados y tienen que ser sancionados, sin que eso signifique naturalmente generalizar y señalar a la policía como responsable de cualquier, digamos, acción desproporcionada. Pero sí creo que tiene que quedar muy claro también que la protesta es un derecho y que lo que ha sucedido hace unos días en nuestro país ha sido un ejercicio perfectamente válido y legítimo de ese derecho y que el Estado tiene que reconocerlo y tiene que garantizarlo. Bien, justo hablando de lo ocurrido, ¿no? Donde hubo el fallecimiento de 2 jóvenes en una manifestación y que aún se desconoce la situación en la que se desarrolló ello, ¿qué situación es la que se está viviendo o lo que podrían atravesar las autoridades que estuvieron en ese ejercicio? ¿No? Porque hablamos de la Policía Nacional, pero una policía que ejerce sus funciones y que de hecho hubo alguien atrás que les generó ciertas órdenes para que ellos ejecutaran. Entiendo que hay protocolos de intervención policial y que esos protocolos son compatibles con la protección de los derechos fundamentales. En principio, la policía no puede ejercer violencia de manera contundente contra quienes ejercen legítimamente un derecho. Cualquier exceso tiene que ser sancionado, no solamente administrativamente, sino penalmente, incluso si es que la consecuencia de esas intervenciones supone una afectación grave a la integridad de las personas, como lamentablemente ha sucedido. Y ahí creo que la invocación es para que el Ministerio Público realice una investigación exhaustiva, seria, respetando naturalmente las garantías del debido proceso, pero que nos den una respuesta pronta para que esto no quede impune. Yo creo que el país merece una respuesta y creo que todos esperamos una acción rápida de las autoridades. Bien, las protestas, la marcha, como bien usted ha mencionado, son parte de un proceso democrático. Esto ha generado también que tengamos hoy un presidente interino. Sí. ¿Qué visión tiene usted de ello? Yo lo que creo es que hemos atravesado por hechos dramáticos que son consecuencia de una crisis sistémica, lamentablemente. Después de años no veíamos marchas, ¿no? Así de luchas frente a un legislativo, a un ejecutivo. Sí, ¿no? Sí, la tradición en el Perú es que la gente no se manifieste masivamente en las calles, pero eso no significa que el que lo hayan hecho debe ser percibido como algo negativo. Al contrario, yo creo que más bien es una expresión de un interés aún incipiente, pero importante, del pueblo que quiere expresarse y que quiere hacer sentir su rechazo frente a ciertas prácticas que considera que son ajenas al interés público. Y creo que eso es algo que hay que saludar. Me parece que es importante que la gente se exprese y participe activamente en la toma de decisiones políticas. Ahora,
Eso por un lado, pero al mismo tiempo, como bien señala, es expresión también de un problema más complejo, que tiene que ver con la crisis de nuestro sistema representativo. En el Perú las instituciones políticas no han estado a la altura de los desafíos a los que se han enfrentado. Y creo que eso debería llamarnos a reflexión a todos los que desde los distintos espacios en los que nos desenvolvemos de alguna manera influenciamos en la marcha de las cosas en el país. Eso supone que los representantes políticos, los académicos, los medios de comunicación, la sociedad civil organizada, tengan muy presente la necesidad de fortalecer las instituciones de la democracia. Y si eso implica reformar alguna de ellas para garantizar que su funcionamiento sea más acorde al interés del pueblo, pues habrá que hacerlo. Pero sí creo que no deberíamos perder la oportunidad que esta crisis nos ha dado para repensar cómo es que funciona nuestra democracia. Esto también ha generado el pedido de muchas personas, más que todo en los jóvenes, de una nueva constitución. ¿Usted cree que eso es necesario? Yo creo que la pregunta debería quizá orientarse hacia otra arista. Yo creo que poco importa si es que yo en lo personal considero que es necesario o no. Por lo general, los cambios constitucionales son expresiones de lo que algunos teóricos denominan momentos constituyentes. Y eso trasciende la opinión de un académico o de una autoridad política. Los momentos constituyentes son impulsados por inquietudes y demandas sociales tremendamente fuertes y que son también en gran medida resultado de demandas insatisfechas. Y en el Perú hemos tenido eso. Yo no estoy seguro si es que necesariamente eso va a dar pie a un momento constituyente, pero sí creo que estamos en un momento significativo de nuestra historia reciente para encaminarnos hacia un profundo proceso de reflexión político. Tenemos ahora muy cerca un proceso electoral. Espero que los candidatos estén en la capacidad de proponer alternativas para mejorar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Creo que la discusión en torno a la reforma política ha quedado muy corta. Creo que esa discusión tiene que salir solamente del espacio del Congreso y tiene que trasladarse también al espacio social. Y me parece sobre todo que es importante que no perdamos de vista la importancia que tiene incluir a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones colectivos. Creo que durante mucho tiempo la gente ha estado al margen de estos espacios de deliberación y creo que deberíamos encontrar fórmulas creativas, ingeniosas, eficaces, que permitan incluir más y mejor a la gente que legítimamente se expresa ahora mismo en las calles. Mesas de diálogo, trabajo de mesas de concertación. Sí, pueden ser alternativas, pero podemos pensar en muchísimas otras. Pero insisto, eso debiera ser resultado de un debate público amplio y creo que el proceso electoral, públicas también. El proceso electoral nos da una buena oportunidad para que los candidatos, digamos, nos planteen algunas opciones, ¿no? Bien, hablando del Tribunal Constitucional, hay un caso que ha llamado mucho la atención en nuestro país, que es el caso Ugarteche, y lo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en una opinión consultiva, número 2417, sobre el Estado de Costa Rica, donde se pronunció sobre las obligaciones de los estados con relación al reconocimiento de la identidad de género y orientación sexual diversa. Es decir, en el caso de Ugarteche era una persona que había ejercido su derecho a matrimonio en otro país y ha querido que sea reconocido en el Perú. Así es. ¿No? Con otros derechos que conllevan a ello. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo creo que ese debate es un debate importante. Me parece que el Tribunal Constitucional, al igual que en el caso anterior, perdió esta vez también una excelente oportunidad de fortalecer su narrativa jurisprudencial sobre los alcances del derecho al libre desarrollo de la personalidad, sobre el derecho a la igualdad, sobre cómo entender el concepto de familia, sobre cómo entender el ejercicio de la autonomía individual
en un país democrático como el nuestro, pero lamentablemente pues el Tribunal Constitucional también optó por una salida formal, y eso ha hecho que esta discusión se traslade de la arena jurisdiccional al campo académico. Y ahí creo que la discusión sí plantea algunos contornos muchísimo más claros. Lo que nosotros tenemos como una fuente directa es justamente ese documento que usted menciona, que es esta opinión consultiva 024, que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el año 2017, en la que señalaba de forma expresa, ni siquiera daba margen para una interpretación, que los estados no podían discriminar a ninguna persona por su identidad sexual para efectos de que puedan celebrar uniones matrimoniales. Es decir, la Corte Interamericana en esta opinión consultiva dejaba bastante clara su posición acerca de la validez, en función de lo que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, de los denominados matrimonios igualitarios, que son estos que se realizan entre parejas del mismo sexo. El Perú tiene una norma bastante interesante en su Constitución, que es la cuarta disposición final y transitoria, en donde se establece que las normas de derechos fundamentales que nosotros tenemos se deben de interpretar a la luz de los tratados internacionales de derechos humanos que ha suscrito el Perú. Es lo que en doctrina también se conoce como el famoso bloque de constitucionalidad, porque te permite ensamblar las normas constitucionales con las normas de derecho internacional de los derechos humanos. Si esto es así, entonces lo que tendríamos es que al momento de discutir los alcances del derecho a la igualdad para ver su aplicación a este tipo, digamos, de controversias o de demandas, no podríamos perder de vista lo que han señalado los tribunales u organismos internacionales de derechos humanos al respecto. Y claro, lo que tenemos es justamente esta opinión consultiva que ya nos establece, digamos, una directriz, una línea bastante evidente que debiéramos recorrer también al momento de interpretar los alcances de nuestra Constitución. Para decirlo en términos sencillos, pareciera que a la luz de las fuentes jurídicas vinculantes para el Estado peruano y vigentes para todos los ciudadanos en el Perú, no existe argumento que permita sostener que la prohibición de uniones matrimoniales entre parejas del mismo sexo es algo válido, ¿no? Todo lo contrario, ¿no? Más bien, yo creo que lo que estas fuentes del derecho nos indican es que estas deberían recibir el mismo tratamiento que las uniones matrimoniales entre parejas heterosexuales. Porque al final del día, Alejandra, cuando estas parejas reclaman ese mismo tratamiento, lo que están buscando no es, como algunos han dicho, imponer su visión del mundo, de la realidad, sino básicamente lo que buscan es la misma protección que el Estado le da a una familia heterosexual en el caso de estas familias homosexuales. Y yo no veo, puedo equivocarme, pero digamos, yo no encuentro un argumento jurídico, no filosófico o de moral social que permita negarle a las parejas homosexuales ese derecho. Muy bien, doctor Eber Campos Bernal, le agradecemos bastante que nos brinde su tiempo en esta entrevista. Palabras finales, por favor. No, agradecerles por la invitación y quedo atento a cualquier futura conversación. Muchas gracias. Bien, estuvo con nosotros el doctor Eber Campos Bernal, docente universitario de la Pontificia Universidad Católica del Perú, a quien le agradecemos por tan interesante entrevista. Y a nuestra audiencia agradecerles también por su sintonía. Ya saben que pueden encontrarnos en nuestras cuentas oficiales de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Y también estamos en Justicia TV, el canal de los jueces del Perú. Hasta la próxima.